¿En qué medida el cambio climático va a afectar a unos países más que a otros? Por ejemplo, a los países del Caribe, que son islas, que tienen una superficie reducida, como se verán seriamente afectados en sus territorios. Al parecer serán mucho más graves que otros países como el Perú, que tenemos mayor territorio. María Luisa, y obviamente invito a mis otros compañeros ponentes a complementar la respuesta. Básicamente, los efectos del cambio climático, pues obviamente, como tú bien lo mencionas, van a ser diferenciales a medida de los distintos socioecosistemas, los distintos territorios que pueden ser impactados. En el Caribe, no solamente el ascenso en el nivel del mar puede afectar los temas de costas y por ende los temas de fronteras, lo cual da juego en los escenarios de cambio climático a otro tipo de actores como los ministerios de defensa o las cancillerías, sino que adicionalmente, al parecer, la intensidad y la frecuencia de fenómenos como los huracanes se están incrementando. Cuando uno mira los ecosistemas de montaña, suelen ser los que siempre se puntualizan junto con las islas como aquellos de mayor vulnerabilidad, los más amenazados, quizá porque lo que se espera, al igual que con las sociedades humanas, es que una de las principales estrategias de adaptación sea el desplazamiento. El problema es que si uno tiene un ecosistema que por temperatura se está desplazando altitudinalmente hacia arriba, van a haber algunos ecosistemas a los cuales sencillamente ya no tengan hacia dónde desplazarse y van a empezar a desaparecer. Y el problema de eso es toda la consecuencia social, es decir, cuando uno habla de los ecosistemas, siempre tiene que pensar en la gente que depende y que ha estructurado su cultura estrechamente ligado con esos ecosistemas, ¿no? Entonces, la desaparición del páramo, la desaparición de los glaciares, más allá de los temas éticos o morales que puedan haber respecto a la pérdida de alguna biodiversidad, se refieren ante todo es a la pérdida de servicios ecosistémicos clave. El agua es solamente uno de los ejemplos, quizá el más crudo y el más crucial para los países andinos. Asimismo, pues como tú, digamos que planteas el tema de las islas del Caribe, la recurrencia de fenómenos catastróficos como los huracanes, pues simplemente tendrán unas afectaciones en el PIB muy fuertes en reconstrucción y en vida. Entonces ahí los ecosistemas también pueden jugar un papel muy importante. Creo que Katrina fue un muy buen ejemplo de cómo áreas con manglares fueron menos afectadas que otras. Lo único que quisiera complementar a la respuesta que dio Javier es que es importante pensar cuando hablamos de los cambios del cambio climático no necesariamente en países sino en personas. Entonces, a veces cometemos el error de priorizar unos países como más vulnerables que otros o unas regiones como más vulnerables que otras, al menos a nivel internacional. Y eso a veces puede provocar una lucha incluso entre países vulnerables y amigos por la consecución de recursos financieros y tecnológicos. Creo que el cambio climático es una cuestión de derechos, entonces incluso ahora, como mencionas, en el Caribe y en las otras pequeñas islas se hablan de perder el derecho al territorio, que es algo de lo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero sí solo poner énfasis en esto de que dentro de los mismos países, al menos en América Latina, que es la región más inequitativa del mundo, tenemos algunas comunidades que son igual de vulnerables que aquellas en el Caribe, que aquellas en África, y otras que no. Igual lo mismo pasa en Estados Unidos. Con Katrina vimos que la gente más pobre es la que se vio afectada. Entonces, solo invitar a María Luisa a pensar también en la gente y en los ecosistemas y no necesariamente en los países. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Es de Trinidad. ¿En qué medida el grado de especialización de los países influye para afrontar el cambio climático?
De acuerdo a como entiendo la pregunta, y por favor discúlpame si no estoy siendo preciso, pero no la entiendo muy bien. A los territorios, y cuando hablo de territorios hablo de esa relación interdependiente entre ecosistemas y gente, ¿no? Y su cultura. Les puede pasar también la enfermedad holandesa, es decir, poner todos los huevos en una sola canasta. Y la homogeneidad es el mayor inseguro frente al cambio climático. El mayor seguro que tenemos frente al cambio climático es la heterogeneidad en los paisajes, en las actividades productivas, en la producción de alimento. De ahí que, por ejemplo, las áreas donde solamente se tiene un solo tipo de cultivo de unas pocas cultivariedades terminen siendo altísimamente vulnerables frente a los potenciales efectos del cambio climático en términos de seguridad y soberanía alimentaria, por ejemplo, porque uno queda supeditado a la venta de ciertas variedades vegetales, de cultivariedades, cuando lo más importante es mantener la diversidad de semillas, la diversidad de ganado, la diversidad de producción, la diversidad de ecosistemas, porque es la única manera como uno puede dispersar el riesgo. Si uno pone todos los huevos en una sola canasta, si lo vemos desde la perspectiva económica, un país que se concentra solamente en un solo tipo de actividad productiva, el día que esa actividad tiene una caída, se cae el país completo. Aquí le pasa lo mismo al territorio, y más con situaciones tan difíciles como las que de pronto se pueden llegar a vivir, o en algunos casos ya se han vivido, producto de la variabilidad y el cambio climático. Entonces, realmente la especialización de los países vista como homogeneidad en la producción, creo que no ayuda para afrontar el cambio climático. Y más los países tropicales. En la medida en la que los países diversifiquen sus posibilidades de producción de alimento, van a ser mucho más resilientes y menos vulnerables al cambio climático. Ok, muchas gracias, Javier. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué puede ser, enviada por Andrea, qué puede ser un ejemplo de una acción concreta que las ciudades podrían implementar para la adaptación al cambio climático? ¿Hay un ejemplo de una ciudad? Sí, bueno, hay muchos esquemas para plantear todo este conjunto de medidas, ¿no? No todas las acciones o los niveles de gestión de un gobierno local van a tener el membrete de cambio climático. Evidentemente, hay políticas que pueden incidir en que ciertas medidas se agrupen en este tipo de proyectos, pero hay que considerar que la respuesta de un gobierno local de una problemática específica en su territorio frente a una amenaza que viene de la atmósfera, sea variabilidad climática, sea cambio climático, sea un comportamiento anómalo del clima, va a generar una presión para que se genere una respuesta a nivel nacional. Entonces, de seguro hay varias lecciones específicas para tratar respuestas efectivas o respuestas puntuales de un gobierno local frente a una amenaza climática y no específicamente tiene que estar bajo la etiqueta de adaptación al cambio climático. Varias ciudades andinas tienen problemas de movimientos en masa por el incremento de la precipitación. Varias ciudades que están en estribación de la cordillera van a tener problemas con respecto al abastecimiento de agua de sus fuentes que están tanto en la parte alta de la montaña como en la parte baja. Muchos tendrán en su agenda tratar temas de salud frente a temas educacionales. Varias ciudades de Latinoamérica manejan sus recursos naturales que rodean a las ciudades con una visión de conservación. Entonces, yo creo que sí es preciso trabajar en una especie de catálogo de buenas lecciones, pero sin duda debe haber más de uno
respuesta para manejar los temas. Si buscamos tal vez ya una específica, tal vez estará vinculada a los sectores más vitales o más estratégicos, ¿no? Por ejemplo, los temas de generación hidroeléctrica y los caudales, o los temas de ordenamiento territorial en los temas en los escenarios de riesgo. Creo que considero que son los puntos donde se ha manejado mayor información, ¿no? Existe un mayor desempeño en los temas de agua y en los temas de riesgo. Sin embargo, la lista debe ser amplia y debe haber un conjunto de medidas vinculadas a los temas climáticos y territoriales en varios gobiernos locales. Gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Enviada por Alan, pero ya fue contestada. Ponemos aquí solo para compartir con todos. Alan preguntó cuál es la referencia del Plan Estratégico de Lima de Cambio Climático del gobierno municipal, si es municipal, regional o otro. Y Carolina le contestó por chat que la referencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La siguiente pregunta de Trinidad. Según su experiencia, ¿cómo podríamos articular los distintos planes de planificación del territorio que existen en el Perú? Ya que en los planes de ordenamiento territorial no se incluyen las estrategias para afrontar el cambio climático, dando lugar a zonas de riesgo y de conflicto ambiental. Sí, bueno, como había comentado un poquito antes, yo creo que es un reto poder transversalizar el tema de cambio climático en la planificación. Yo lo que veo es que existe una oportunidad y podemos empezar tal vez con la identificación de amenazas y zonas de riesgo, específicamente riesgo frente a eventos hidrometeorológicos extremos. Y también, cuando hablamos de ordenamiento territorial, tal vez priorizar las medidas de conservación y protección de los ecosistemas que están directamente relacionados con la provisión de los servicios ambientales y a su vez con la provisión de los servicios básicos. El reto ahí no es tanto la inclusión en los planes de ordenamiento territorial a nivel local, sino tal vez la articulación entre los diferentes planes de ordenamiento, ya que a veces vemos cuestiones como ciudad-región, y que los ecosistemas están fuera de las circunscripciones territoriales. Y después de eso, entonces, ver cómo se trabaja con los gobiernos nacionales en los planes y en las estrategias de ordenamiento territorial nacional. Entonces, de ahí se requiere, como veíamos antes, de una articulación de actores a multinivel. Y eso es algo bastante complicado. Yo creo que todos estamos conscientes de eso a nivel de todos nuestros países. Y además del liderazgo local, se le quiere el liderazgo regional. Entonces yo creo que se podría promover que todas las ciudades y gobiernos locales que están trabajando en la región promuevan un poco la acción de los países a los que pertenecen y tal vez incluso considerar otros mecanismos, por ejemplo, a través de la CAN o algunas en la parte de Amazonía de la OSCA, a través de esos organismos multilaterales o poder promover algunas medidas también desde arriba hacia abajo. Entonces, no sé si contesté esta pregunta, pero yo le daría principalmente el enfoque de riesgo y el enfoque de ordenamiento del uso del suelo y priorización de la conservación de ecosistemas y servicios clave, la consolidación de la frontera urbana y también la recuperación de zonas de especial interés. Por ejemplo, podría ser trabajos de reforestación y la delimitación de zonas de recuperación ecológica en los planes de ordenamiento que permitan no solo captar emisiones de CO2, sino principalmente disminuir el riesgo en las zonas de alta prioridad. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Diego. ¿Podría complementar algo más desde Colombia? Puede complementar rápidamente, por favor. Mira, en cuestión de dos minutos. En Bogotá se vienen adelantando acciones para la consolidación de la estructura ecológica principal de la ciudad como garante de servicios ecosistémicos para la malla urbana, que incluyan actividades de ecourbanismo y de construcción sostenible, entonces temas de techos verdes, fachadas verdes, alamedas, arbolado urbano,
como estrategias de respuesta, no solamente para captura de gases de efecto invernadero, sino también pues para recuperación de áreas pendientes y de servicios ecosistémicos clave como agua. Y adicionalmente, por ejemplo, algunas acciones que son de mitigación, pero que yo las veo como de mitigación adaptativa, como algunos proyectos de MDL forestal o incluso proyectos que tienen que ver con la movilidad urbana para tener transporte público eléctrico, que al final del día, si bien mitigan, también sirven al final para la adaptación de la ciudad ante las situaciones de mayor riesgo. Gracias. Gracias, Javier. Pasamos a una pregunta enviada por Julián Lazo, específicamente a usted, Javier. ¿Cómo involucrar el área rural de cabeceras de los cascos urbanos para determinar medidas de adaptación a cambio climático, aplicando las mismas metodologías diferentes? ¿Cuáles? Mire, nosotros en este momento en el Plan Regional de Cambio Climático, en el PRIC, estamos trabajando, sí, a nivel regional, pero cada vez más vamos transfiriendo esos conocimientos hacia las áreas municipales. Básicamente, cuando uno analiza desde el punto de vista de la información, nosotros estamos trabajando con toda la información disponible. Yo estoy seguro que así hay muchas iniciativas en el país o en la región andina. Entonces, esa información por ahora termina siendo suficiente como para poder orientar a los alcaldes y a los secretarios de planeación municipal en qué puede pasar, en cómo se comporta el clima, en cómo se comportan las diferentes variables. No hay necesidad de que cada municipio elabore sus escenarios de cambio climático, no hay necesidad de que cada municipio haga sus análisis del niño y la niña, no hay necesidad de que cada municipio entre en una cantidad de información que puede ser recogida a nivel regional siempre y cuando compile toda la información disponible. Creo que sencillamente el downscaling que hay que empezar a hacer es ver cómo esa información puede empezar a orientar la elaboración de planes de ordenamiento territorial, no solo para las áreas, para las cabeceras de las áreas rurales, también para las zonas rurales, ¿no?, de cada municipio, para las partes como en Colombia se llaman veredales. Porque es ahí, en esos planes, en donde se hace concreto cada acción que el municipio sueñe para ver los diferentes tipos de uso del suelo que va a permitir o que va a querer en su municipio. Entonces, para eso los temas de determinantes ambientales, para eso, un poco complementando también lo que decía Carolina en una pregunta anterior, ver cómo los temas de riesgo son incorporados efectivamente al ordenamiento territorial. Para eso, por ejemplo, la CAN tiene unas guías sobre eso, el Ministerio de Ambiente de Colombia tiene unas guías para hacer eso. Y se viene avanzando, ¿no?, para que también sean cosas costo efectivas y no sean demasiado costosas para los alcaldes, de manera que se puedan realmente hacer y no se queden simplemente en buenas intenciones. Entonces creo que metodológicamente son cosas similares, pero hay que irse agarrando de las experiencias regionales para que cada municipio no entre en una paranoia de tener que generar su propia información climática cuando de pronto ni siquiera están los datos para poderlo hacer, y el alcalde sí puede terminar hasta, por ejemplo, robado por personas inescrupulosas que le ofrecen lo que no le van a poder dar. Gracias, Javier. La siguiente pregunta, tenemos 3 preguntas. De Trinidad, ¿qué es lo que implica el enfoque territorial referente a la escala de estudio, a la metodología? ¿Se realiza alguna zonificación o mediante qué instrumento de planificación se simplifica la información a los tomadores de decisión? ¿Quién desea contestar? Creo que eso es específicamente para mí, para Javier, porque Okay. El enfoque territorial es el del PRIC. El enfoque territorial, Trinidad, básicamente es un qué. ¿Qué queremos hacer? Queremos construir resiliencia territorial. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de
unas medidas de mitigación y adaptación que permitan reducir gases de efecto invernadero, que permitan reducir la vulnerabilidad, y para eso los instrumentos como planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo municipal o departamental, o los planes de gestión de lo que en Colombia se llaman autoridades ambientales regionales, las CAR, son el tipo de instrumento a impactar, son el tipo de instrumento donde medidas de mitigación y adaptación deben ser incrustadas de manera que se les designe presupuesto, y ya que son los instrumentos innatos con lo que las instituciones trabajan, no les estamos creando instrumentos nuevos, es la mejor manera de proceder de manera territorialmente explícita. Eso es el enfoque territorial. El enfoque territorial es tener en cuenta que el cambio climático no es un tema ambiental, sino que es un tema de agenda de desarrollo, y que la mejor manera de trabajarlo es a través de la planificación territorial, de la planificación del desarrollo, es decir, el tema de los planes de desarrollo en términos de presupuesto y de la planificación operativa. Gracias, Javier. Tenemos la última pregunta, la verdad, la vamos a contestar rápidamente. Ya llegamos a 2 horas del evento. Julián Lazo pregunta, ¿qué metodologías para la priorización de estrategias de adaptación considera usted más viables cuando se quiere hacer un estudio o análisis enfocado a la disponibilidad de agua, oferta hídrica? Para los temas de recursos hídricos, evidentemente enfocados en la oferta del recurso hídrico del agua para abastecimiento, es importante tomar en cuenta los marcos conceptuales que se han desarrollado para el planteamiento de estos escenarios. Hay varias publicaciones, hay un marco de políticas de adaptación del PNUD, hay varios estudios de la metodología de vulnerabilidad del IPCC aplicados a cuencas hídricas, hay metodologías específicas para cuencas y recursos hídricos con indicadores de balance hídrico, por ejemplo, vinculados a este tipo de temas. Lo que yo creo interesante es que de alguna forma se vincule la mayor cantidad de información en una unidad de análisis, que en este caso puede ser o debería ser una cuenca hídrica, y que se integren en función de la disponibilidad de información territorial la mayor cantidad de indicadores que pueden estar planteados en la metodología del IPCC a nivel de exposición, a nivel de sensibilidad y a nivel de capacidad adaptativa, para tener resultados con un enfoque de cambio climático o de temas climáticos que se puedan vincular a la gestión institucional que se maneja en este tipo de áreas, o a la gestión de las organizaciones que pueden estar manejando este tipo de sectores. De alguna forma, también existen otro tipo de herramientas vinculados a los temas de recursos hídricos que han sido interesantes. Por ejemplo, el tema de Crystal, que ustedes lo pueden ubicar libremente en el Internet, para tener un tamizado específico de proyectos con integración de criterios de cambio climático, o otros modelamientos de cuenca que pueden tener criterios específicos con respecto a los usos que se tienen en un determinado sector. Ahí hay otras metodologías, como por ejemplo la del WIP, que tiene un análisis más territorial, más cuantitativo, y que evidentemente va a dar datos específicos con respecto a los usos y a los intereses que se tiene del agua. Muchas gracias, Diego. Llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos inmensamente la participación y el interés de todos. Agradecemos a todos los involucrados en la organización del evento, a PNUMA, el BID, y principalmente a las instituciones invitadas y específicamente a sus representantes. Vamos a compartir en breve las presentaciones y la grabación de este evento para que ustedes puedan compartir
Vamos a invitarles a profundizar esa discusión vía discusión electrónica por correo y vamos a enviar indicaciones para los que estén interesados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.